Vamos al libro de Juan. Let's go to John. Juan, capítulo 20. Let's go to John chapter 20. Si se dieron cuenta, los himnos de hoy tenían que ver con fidelidad. Fidelidad. Dios, por supuesto, es fiel y lo vamos a ver en breve porque lo vemos siempre. Pero vamos a ver cómo se requiere de nosotros fidelidad. Y a veces nosotros no somos tan fiel como pensamos que somos. ¿Qué significa? ¿A qué distancia llega nuestra fidelidad? As you can probably notice that our hymns today had everything to do with faithfulness. Faithfulness. For sure God's faithful, and we'll see some verses about that, but we want to look at the need for us to be faithful, and often we're not as faithful as we think we are. We look at what distance faithfulness went in the lives of people in the Bible. Our faithfulness is a measure of our trust, our confidence, our devotion to God. Nuestra fidelidad es una medida de nuestra devoción y confianza en nuestro Dios. Si somos fieles es porque sabemos que Él es fiel y Dios ha desarrollado en nosotros una fidelidad hacia Él. If we're faithful, it's because God has developed that trait in our hearts. It doesn't come from us. Faithfulness doesn't come from us. La fidelidad no viene de nosotros. Todo bueno viene de Dios. Todo bueno viene de Dios. Sin Él no hay nada bueno. Sin Él todo es corrupto, arruinado, desviado. See, because faithfulness comes from God. Apart from God, there is nothing good. There's nothing. Apart from Him, everybody's selfish. Everything ruins, corrupts, goes its own way, does its own thing. It's selfish. Faithfulness devotes itself to the object of its faith, of its trust, of its devotion. Fidelidad se brinde, se entrega al objeto de su devoción, de su confianza, su amor. ¿A qué eres fiel? ¿A qué eres fiel? What are you faithful to? What are you faithful to? ¿A qué eres fiel? Versículo 1 de capítulo 20, verse 1 of John chapter 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces cogió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no saben dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Cogieron los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y volvieron los discípulos a los suyos. And the disciples returned to their own. Pero María, but Mary. María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo: porque se han llevado a mi Señor y no se nos han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Eso le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Yo lo llevaré. Eso le dijo María. Pero viéndose ella, le dijo: Rabani, ¿qué quiere decir maestro? Y Yeshua, o Jesús, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera que va al sepulcro, aún de madrugada, cuando el sol no había subido, era una mujer, María. Ella, todavía devoto hacia Él, no se quería separar de Él. Fue así al sepulcro muy de mañana, muy de madrugada, para estar ahí donde estaba Él. Y cuando fue corriendo por no ver al Señor, no tuvo indiferencia, sino le llenó esa motivación y fue corriendo a los discípulos y les anunció: mira, el Señor no está, no sé dónde se lo han llevado. Y vieron ellos, observaron el lugar, que Él no estaba. Los lienzos puestos ahí, todo en orden, la piedra removida. Ellos no vieron ni ángeles, no vieron al Señor, se fueron a los suyos. Pero María no, María se quedó. María quería saber dónde se lo han llevado, qué es el misterio de mi Señor. Su devoción no la dejaba irse. Tenía una pregunta, tenía un vacío: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y mientras todo el mundo va a los suyos, ella se queda a solas buscándolo a Él, porque ahí estaba su fidelidad con Él. Y por su fidelidad de que ahí quería estar ella donde Él estaba y buscarlo a Él y estar donde Él estaba, ve a los ángeles. Y los ángeles le hablan. Y después Jesús mismo se le presenta. Dice: mujer, ¿por qué lloras? Ella no había recordado que Él le dijo que Él iba a resucitar. Ella estaba cegada con el deseo: ¿dónde está? Y solamente lo que le importaba es: ¿dónde está mi Señor? Yo quiero estar con Él. Muchos de nosotros, las iglesias nos dicen que sí, y es importante, por supuesto, debemos estar siempre en la reunión y lo que es la fidelidad, o sea, el compañerismo y las conexiones. Oigo mucho en las iglesias acerca de las conexiones. No podemos hacer esto aparte de las conexiones. Mentira. Sí los necesitamos. Sí debemos de ayudarnos y animarnos. Dios nos dijo que nos reuniéramos, pero lo que necesitamos es el Señor. De Él viene nuestra fuerza. De Él viene nuestra vida. De Él viene el todo de nosotros. Él lo da. ¿Cuántos no han sido presos y puestos a solas, sin contacto con nadie más, y tienen que sufrir la soledad, pero sobreviven porque está el Señor con ellos? Y saben que el Señor está con ellos y ellos cobran fuerza y ánimo de Dios y esperanza de Él. Estamos en un lugar muy debilitado cuando dependemos de otros, porque otros nos van a fallar.
Pero Dios nunca nos falla. Él es fiel. Y ella buscaba a su Señor por la fidelidad de su corazón. Así el Señor no se iba. Y por cuanto ella fue fiel y por cuanto ella no se quería separar de su Señor, por cuanto lo amaba tanto, ella vio a los ángeles. Ella vio al Señor y fue confortada por el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos la fuerza, el consuelo, el confort que necesitamos porque lo buscamos de otras personas en vez de Dios? En vez de Él. Son muy pocos que saben disfrutar la soledad para estar con Él a solas. Son muy pocos. Hay muchos que quieren estar siempre en la muchedumbre. Hay muchos que siempre quieren estar en el gentío, pero no aprecian el tiempo a solas con su Señor. Su fidelidad los lleva hacia Él, porque anhelan más que cualquier otra cosa estar en su presencia y recibir de Él. La fidelidad de María Magdalena la impulsó por la mañanita cuando todo el mundo estaba durmiendo. Cuando todo el mundo todavía estaba roncando y reposando, María no durmió, se fue de madrugada al sepulcro. Porque ahí estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el mío? You see, Mary Magdalene, while it was still dark, the day hadn't dawned, very early in the morning, she goes to the tomb because that's where her heart was. Her devotion, her dedication, her faithfulness to Him was, I want to be where He is. And she goes early in the morning and she sees the tomb rolled away, or the stone rolled away. She sees there's nothing there but the linen that's all neatly ordered and folded in this place, but she doesn't see Him. She's troubled. She came for Him. Nobody else. She came for Him. She goes running because her heart's now stirred. Where is my Lord? Where did they put Him? And she goes running to tell the disciples they've moved Him and I don't know where they've taken Him. And they come and they look and they see nothing and they're perplexed too, but they go away to their own. But not her. Not Mary. She stays alone. Because her comfort isn't in the multitude. Her comfort isn't in the group. Her comfort isn't in others. It's in Him. Her comfort is in Him. She can't leave. Her heart doesn't want to let her leave. And because she's faithful and she stays and she's perplexed, where is He? I want Him. God rewards her by letting her speak and see angels. Not only does God allow the angels to speak with her, but Jesus Himself presents Himself to her. The very first person that Jesus presents Himself to is probably one of the most faithful there, and that's Maria Magdalena. Often we see the churches and people say connection, you got to do this together as people. We all got to be together in these groups, in this connection. We got to be, and we draw strength from each other, and that's not true. Yes, God did tell us to be together in church. He did tell us to come together, not to forsake the gathering of ourselves together, to encourage ourselves and so forth, but our strength should come from Him. How many Christians have been delegated to solitary confinement as John in the Isle of Patmos? Where they had nobody, had no church services, nothing. They were on their own. But they were not on their own because Christ was with them. They drew strength from Him. From Him. Nobody here can fix or help me. Jesus can. The only thing you can do is encourage me to look to Him.
How many people do not understand or appreciate solitude? They've always got to be around somebody, always got to be with everybody else. They can't be alone. They've got to be in the group. And they never really understand, they never really enjoy the solitude of being alone with God and pouring their heart out with Him and saying, I just want to be with you. I just want to be with you. That's what she wanted. That's what her life demonstrated. She wanted to be with Him. Everybody took off on their own. She's like, nah, instead of going to be with Him, no, she was still looking for Him. Because that's where her faithfulness was. That was where her devotion was. And that's where God rewarded her. Everybody else is perplexed. Mary Magdalene sees Jesus and hears Him say, don't cry. Don't cry. Your faithfulness is measured in the distances you go for what you think you're devoted to. Habakkuk, chapter 13. Habakkuk, capítulo 13. Capítulo 3, digo, capítulo 3. Habakkuk, chapter 3. Habakkuk, chapter 3. Habakkuk. Habakkuk, capítulo 3. Es fácil decir que uno es fiel al Señor cuando todo te va bien, cuando lo tienes todo. Cuando tienes comida, techo, ropa, trabajo, tienes transportación, cuando tienes salud, todo te va bien. Es fácil decir que eres fiel al Señor, pero cuando las cosas te van mal, entonces se nos mide nuestra fidelidad. It's easy to say that you're faithful when everything is going your way, when you have food, clothes, shelter, work, transportation, health, everything is fine. It's easy then to think that you're faithful, but are you faithful when everything is gone? Are you faithful when everything is problematic, when everything has gone wrong? Are you faithful then? ¿Eres fiel entonces cuando todo te va mal? Cuando todos están abandonados? Cuando no tienes recursos, no sabes de dónde vendrá la ayuda mañana? Are you faithful when you really don't even know tomorrow what's going to happen, where your help is going to come from? Are you still faithful to Him? Eso fue aquí lo que presenta el profeta, o sea, Dios a través de su profeta. This is what God presents to us by way of His prophet in chapter 3. Look at it, verse 17. Míralo, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando todo me va mal, cuando no tengo recursos, cuando no tengo provisión, cuando no tengo protección, todavía me gozaré en mi Dios, en mi salvación. Todavía me alegraré en Jehová. Todavía pondré mi confianza, mi fidelidad en Él. En las alturas me hace andar. Él es el que me hace andar y me guarda aún en la escasez y en la falta. You see, even though I have nothing, even though I don't possess anything, even though everything is taken away from me, I will still rejoice in the Lord. I will still be glad in Him because I have Him. He's the one that gives me hope. He's the one that I know will not leave me in that situation.
Every good gift and every perfect gift comes from above, from the Father of lights, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De todo lo bueno viene de Él. ¿Cuántos en el mundo, aún en los matrimonios, se muestra de lo más claro posible? ¿Cuántos cuando las cosas no ven bien dicen, yo voy a coger por mi camino, tú coges por la tuya? Entonces, ¿dónde está la fidelidad entonces? ¿Dónde está el pacto que se hizo con Dios? El mundo muestra que la fidelidad es una cosa muy perdida, escasa. The world demonstrates that faithfulness is not a commodity. When everything is gone, how many matrimonies, how many marriages, when things go awry, they say, I'm heading on my way, you head your way. I'm going my way, you go yours. I'm doing my thing, you go do yours. Where's faithfulness then? Where is the covenant that you made before God then? Where is it then? Where is your faithfulness then? Es fácil. Yo me acuerdo una señora a quien yo le toqué la puerta para evangelizarla. Era por aquí, por la Bonanza, ir a Las Vegas Boulevard. No, Bonanza y Eastern. En los apartamentos cerca de Bonanza y Eastern. Y me acuerdo de tocando la puerta a una latina y presentándole el evangelio o queriendo presentarle el evangelio. Y ella me dice, yo no tengo tiempo para Dios, me hace falta trabajar, me hace falta hacer esto y lo otro, no tengo tiempo para eso. No entendiendo que es Él quien nos da todo eso. Es Él quien nos da los recursos, es Él el quien nos abre las puertas. Pero le ha dicho al quien, de quien viene todo, le ha dicho, yo no tengo tiempo para ti, tengo como un perro josiquear por aquí para ver lo que encuentro. Y así era su mentalidad, como un puerco josiqueando en el lodo para ver lo que encuentra, en vez de buscar para arriba. Entonces el puerco josica por así buscando lo que puede buscar en vez de mirando hacia arriba, de donde viene. We're knocking on a lady's door. I was out door knocking and visiting and witnessing. It was on Bonanza, apartments at Bonanza and Eastern. We're knocking on her door and wanting to present the gospel, and she told me, I don't have time for that. I gotta go find work, I gotta find money, I got things to do. I need to get a job. I don't have time for that. Not realizing that all of that comes from Him. Not realizing that every resource, every ability, opportunity, and hope comes from Him. She acted like a pig with their snout in the ground, scrounging around for what they could find instead of looking up to the heavens from where everything comes from. And that's exactly the sentiment of those that have no faithfulness to God whatsoever. Their faithfulness is to themselves. Así se porta todo el que no es fiel con Dios. Son fiel para sí, pero para con Él no lo son. Aún en lo más difícil de la vida, tenemos los ejemplos de los que vinieron antes de nosotros. Miren conmigo el libro de Job. Miren conmigo el libro de Job. In the book of Job, we have an example, the first of examples of those that are faithful to God in the face of the most difficult of situations. No matter what they're facing, no matter what trouble, what privation or deprivation, their hope is in Christ. Their hope is in God.
They will not separate from him no matter what happens. Su fe está en él, no importa qué sucede. Job, entendemos lo que pasó con él. Está bajo una prueba del cual él no sabe. Nosotros somos audiencia de lo que pasó y por qué, pero él no lo sabe. You see, Job is one of the tremendous examples of somebody that has no idea what's happening. We understand, we're an audience of the trial that's happening and the circumstances. We understand, but he doesn't understand. But this is his sentiment. Aunque él no entiende y está ciego a la razón por qué está pasando por esto, mira sus sentimientos. Even though he doesn't get it, is clueless about what's happening, this is his sentiment about the situation. Verse 15 and 16. Versículos 15 y 16. Capítulo 13. Chapter 13. Capítulo 13. Versículos 15 y 16. Job, con todo lo que está pasando y la agonía, la angustia y la aflicción que él está sintiendo, dice así. Job, with all of the affliction and the torment and the agony that he's going through, this is what he says. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Aunque él me mate, yo voy a creer en él. Él es mi salvación. Yo no sé por qué me está pasando lo que está pasando, pero yo en él confío, en él está mi fidelidad. Su esposa le dijo, no, ¿por qué no maldices a Dios y muérete? Habían aquellos que estaban lo más cerca a él, que le estaban animando que se olvidara de la fidelidad de Dios. Y dice, no, aunque él me mate, yo voy a creer en él. Y a veces tendrás gente en tu esfera, en tus alrededores, que te van a hacer una lucha y una prueba para que tú no sigas tu fidelidad con Dios. Es una prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a ser fiel? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Yo miraré en las romas altas, de ahí viene mi ayuda. De lo más alto viene mi ayuda. Here he's in the worst of agony, not understanding, but he says, oh, even though he slays me and kills me, though he destroys, I will still be faithful. I will still believe in him. He is my salvation. I don't understand what's happening. I don't understand why am I going through this, but I know one thing, though he slay me, yet I will believe him. I will be faithful to him. Now his wife, on the other hand, says, why don't you just curse God and die? Really? You're going to have people around you who will discourage you, who will try to encourage you to drop your faithfulness to God. It's a test. Who are you going to turn to? David said, I will look into the hills from when my help comes. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. David knew where to look for his help. Had all kinds of people around him trying to discourage him, criticize him, mock him. Oh, you're acting like a fool out there in front of everybody, dancing around. He didn't care. He just cared about what God thought. Criticándolo. Diciendo, te parece un necio allá afuera danzando delante de todo el mundo así. No le importó. Solamente le importaba lo que decía o lo que pensaba Dios.
Fidelidad, fidelidad, aunque todo te vaya en la contra. Uno de los más grandes ejemplos es una mujer más allá de María Magdalena. One of the greatest examples of faithfulness is another woman. I'm not talking this time about Mary Magdalene. It's another woman. Su nombre se llama Ruth. Her name is Ruth. Mira conmigo el libro de Ruth. Una de las abuelas de David. The grandmothers of David. Ruth, chapter 1. Ruth, capítulo 1. Ruth, chapter 1. Ahí está Noemí, en la tierra de los moabitas. Se fue de su pueblo Israel por el gran hambre que había, no había nada. Su marido y sus hijos llevaron a las familias hacia Moab. En vez de mantenerse fiel a Israel, se fueron a los moabitas. Los moabitas eran maldecidos por Dios por cuanto los trataron cuando venían de Egipto en el desierto. Dios había dicho que había maldición sobre el pueblo de Moab por cuanto habían tratado a Israel en saliendo de Egipto. Pero ellos llevaron a su familia a Moab porque ahí había comida, porque ahí había sostén. En vez de mantenerse fiel con el pueblo de Dios, se fueron allá. Llevaron a su familia allá. Noemi, or Naomi as we say in English, Noemi. Her husband and her sons had taken the family out of the land of Israel and into the land of the Moabites during a great famine, a great time of need. God had cursed the Moabites for how they had treated the Israelis on their way out of Egypt and how they had attacked them and tried to pervert them in the way coming out of Egypt. And God had cursed them for that. And nevertheless, instead of being faithful to the people of Israel, to the land of Israel, and waiting on God, all the men of that family decided we're going to go to Moab because there's food and sustainment there. They went to the people that God had determined that they're cursed because of how they treated your people. Now you're going to go to them? But that's where Naomi went with her family, because her husband took her. Ahí murió el marido de Noemí y los dos hijos de Noemí murieron ahí. Fueron a morir. Fueron a buscar sostén y se murieron allá. Mejor es vivir con la esperanza que hay escasez, pero Dios lo va a volver que ir al lugar maldecido. They went there to die. They thought, well, I'm going to go there and save my family. They ended up dying. Instead of staying in the place where God had determined, this is where I have you, just wait out the time and hope in me. No, that's like, we're going to go over to the place where it's cursed. And all the men of the family died. Don't be careful where you lead your family. Cuidado donde tú guías tu familia. Noemí se encuentra una viuda, sus hijas viudas, ¿qué van a hacer? O sea, sus nueras viudas. Porque se casaron con moabitas. Now Naomi is a widow and her two daughter-in-laws are widows because her sons had married Moabites. But there was one Moabitess, one very virtuous woman, that decided to convert to the God of Israel in the heart. Pero había una mujer virtuosa entre ellas, y esa mujer virtuosa, convertida al Dios de Israel, dice esto:
Ruth, chapter 1, verse 16 to 17. Versículos 16 al 17. Respondió Ruth. Estaba respondiendo a Noemí. Ruth is responding to Naomi's plea for them to just go back to their people. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. No estaba prometiendo por los dioses de los moabitas, estaba prometiendo por el Dios de Israel. She wasn't promising and swearing on the God of the Moabites. She was swearing on the God Jehovah, the God of Israel. Hay una mañana que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Eso es fidelidad. That is faithfulness. She had clung to the God of Israel. And she's willing to leave her people behind. These are the people that are against Israel. There is a big division there. There is trouble there. There is war there. But she says, I will leave my people, my culture, and I will cling to the God of Israel and you and your people. It's called faithfulness. Ella dice, yo me separaré de mi cultura, de mi pueblo. Había guerra y disensión entre Israel y Moab, pero ella escoge el pueblo de Jehová antes que lo suyo. Eso es fidelidad. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos fiel a algo aparte que a Dios? How many of us remain faithful to something apart from God when God says, leave that alone? ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en algo que Dios tiene amistad con y nosotros mantenemos la conexión porque no es mi cultura? Hay muchas cosas en la cultura cubana del cual yo me separé por cuanto no estaban correctos con Dios. Yo soy cubano. Pero en mi corazón, mi fidelidad está más con Dios y está completamente entregado a Dios. No queda lugar para nada más. You see, how much of the Cuban culture have I decided to separate myself from because God is my God? The superstitions, the practices that I left a long time ago that were tormenting me when I was a kid, and now I have freedom from that. Las cosas que me atormentaban cuando era un niño, que me asustaban de la cultura cubana, y ahora no me molestan porque yo dejé eso hacia atrás. La práctica de la santería, lo místico, la brujería, la superstición, no tengo nada que ver con eso, nada. Yo me acuerdo en la casa donde yo estaba, vino un brujero para hacerle una limpieza a una muchacha que se llamaba Lidia Mueña. Y Lidia Julia Mueña parecía que tenía un demonio en la forma que ella actuaba, pero vino este curandero para un día entrar en su cuarto y limpiarle. ¿Quién sabe lo que hizo? Y después la muchacha que yo conocía desde niño, que su mamá le rapó la cabeza por completamente calva, o pelón como lo dicen en México, y la mandó a la escuela así, vestida de blanca todo el año, y ella era una burla de todos los otros muchachos, completamente sin pelo, una niña sin pelo. A la edad de quizás 7, 9, 10 años. Imagínense, vestida de blanco todo el año porque su mamá dijo que el santo le había dicho que hiciera eso con ella. Yo la conocí cuando ella fue grande o fue mayor y se había convertido al Señor, pero todavía le tenía rencor a su mamá por lo que le hizo pasar. Todavía.
remember in my youth, the Santeria, the mysticism, the witchcraft, all of that nonsense, that evil tormented me. I remember a curandero coming to the house of this family that we were friends of, and this girl was named Lidia Julia Mueña. And I remember when he went into her room to do his whatever cleaning and cleansing, who knows what he did with her. She acted like she had a demon sometimes. I remember those times. I remember the little girl that was in elementary school, at Myrtle Tate Elementary School. Her mother had shaved her completely bald, a little girl. I made her wear white the entire year that year because her santo had told her that's what she needed to do with her daughter. The ridicule, the shame, the embarrassment of this little girl shaved bald and sent to school every single day wearing nothing but white because of this witchcraft, this demonism. I met her later on in years. Fue cuando se murió la mamá de Aramis. Fue cuando se murió la mamá de Aramis que la vi ahí. ¿Sabe quién es? Quizás. I met her at the funeral of a family member there, and I remember speaking with her. She had gotten saved, but how she resented her and the bitterness against her mother for what she did to her all those years, the bitterness of what she made her go through as a child. ¿En dónde está tu fidelidad? Where's your faithfulness? What are you faithful to? To who? ¿A quién eres fiel? ¿A qué? ¿Qué mantenemos en la cultura nuestra que no agrada a Dios? ¿Qué? What do we have in our culture that does not please God? It grieves Him. What in our culture that we cling on to grieves Him? What? Ruth le dio la espalda a su pueblo y lo que abrazó fue el Dios de Israel. Ruth turned her back on her people. She clung to the God of Israel. Clung to the God of Israel. Ruth. Daniel, they were going to feed him to the lions, and he's like, I will pray to my God. His friends Shadrach, Meshach, and Abednego, they were going to burn them alive, and they said, do what you will, but we will be faithful to our God. Do what you will. Our God is able, and if He doesn't, I'm still going to be faithful to Him. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Joseph, mistreated, abused, rejected by his brothers, imprisoned, lied about, accused of something he never did. But he was faithful to God all of those years. Esther, in the land of Persia, she could have hidden in the king's palace. She had been chosen as now the new queen instead of Vesti. She could have just kind of hidden into the woodwork. She said, no, I will be faithful to my people. My cousin who raised me, Mordecai, has said this is a responsibility, who knows that I'm in the king's palace for such a time as this. And she was faithful. And she was faithful. Daniel, threatened and placed in the lion's den for his faith in praying to the God of his fathers, opening the windows and openly saying, I will praise and I will pray to the God of heaven in spite of what the king's order had been. Shadrach, Meshach, and Abednego,
The same thing, they wouldn't bow to the idols of this world. They threaten and then throw them into the live fire burning, and they send them in there alive, and they said, do what you will. Our God is able to deliver us, and if he doesn't, know this, we will not bow to your gods. We will not bow to your gods. What a horrible death that would have been, burning alive. So no, we will not. We will not be unfaithful to our God. Joseph, rejected by his brothers, hated by his brothers, sold into slavery. Accused of something he never did. And he was faithful to God to the end. Esther, in the palace of the king. Todo esto, Daniel amenazado, José echado al foso de los leones, arrebatado vivo, porque estaba abriendo las ventanas donde había un orden que no se podía orar a más nadie pero el rey, y él desafió ese orden y oraba al Dios de Israel 3 veces al día. Y por eso, por su fidelidad, fue echado en el foso de los leones. Shadrach, Mesach y Abednego, que había un orden, un edicto por el rey, que todo el mundo tenía que adorar el ídolo que ellos habían hecho, dijeron no a la amenaza de ser echado al fogón que había sido calentado sobremanera 7 veces. Qué horrible es ser muerto de esa manera tan horrible de ser quemado vivo. Dijeron, sepa una cosa, que Dios nuestro Dios puede, pero si no nos salva, tampoco vamos a adorar a tus ídolos. Y fueron fiel al Dios de Israel. José amenazado, José rechazado por sus hermanos, vendido, acusado por una mujer de algo que él no hizo. Se mantuvo fiel al Señor y Dios después lo galardonó después de probar su fidelidad. Esther en el palacio del rey pudo haber escondidose entre las multitudes ahí porque había sido escogida reina en lugar de vestir. Pero fue fiel a su pueblo, fue fiel a su primo que la había criado, quien le dijo, tú no sabes que has sido puesto aquí por un tiempo como este, y fue fiel y se arriesgó su vida para salvar a su pueblo Israel. Fue fiel. Fue fiel. Jesús nos ha dicho, y terminamos mirando en Lucas capítulo 16. We'll finish in Luke chapter 16. Jesus is talking. Lucas 16. Luke 16. Versículos 10 al 13. Verses 10 to 13. Luke 16. Verses 10 to 13. Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, si en las riquezas injustas tú no fuiste fiel, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Hay mucho más que puedo decir, pero el tiempo se ha vencido. Se concluye el libro de Apocalipsis con decir que el nombre del quien monta el caballo blanco es fiel y verdadero. Yeshua. Él es fiel, su nombre es fiel. Hay multitudes de versículos hablando de la fidelidad de Dios.
Eso es cierto. Pero que de nuestra fidelidad hacia Él. You see, in the book of Revelation, the book closes saying that the name of the one that rides the white horse is faithful and true. Yeshua. The scriptures abound with the verses and the confirmation that God is faithful. But what about us to Him? What about us to Him? Es una característica que debe ser íntegro en la vida del cristiano. Íntegro. Faithfulness is an integral part and needs to be and should be an integral part of the Christian. Are you faithful to the things that God has given you? Where He's placed you? ¿Eres fiel al lugar y las cosas al cual Dios te ha puesto y ha dado? ¿Eres fiel a tu familia? ¿Eres fiel a tu matrimonio? ¿Eres fiel a donde Dios te ha puesto a trabajar? ¿Eres fiel a tu iglesia? ¿Eres fiel en las cosas que Dios te ha puesto a hacer? ¿Eres fiel? Are you faithful in the things that God has given you responsibility to be faithful? Are you faithful in your family, in your matrimony? Are you faithful at your job? Are you faithful at your church? Are you faithful in the things that God has commended to you? Are you faithful? They may be small, but are you faithful? Because if you can't be faithful in the small, really, you're going to be confided with something bigger? Si no podemos ser fieles en lo pequeño, ¿de verdad se nos va a confiar lo más grande? La iglesia de Filadelfia, una iglesia pequeña, era reconocida porque era fiel a la palabra de Dios. The Church of Philadelphia was recognized for being faithful to the Word of God, even though it wasn't very big or very strong. Pero son las zorras pequeñas que destruyen las viñas y echan a perder las uvas. Una cosa pequeña puede arruinar mucho. On the contrary, it is the small foxes that destroy the vineyards and the grapes. Something very small can do so much damage. ¿Eres fiel en lo poco? Are you faithful in the small things? ¿Eres fiel? ¿Somos fiel? Are we faithful? Vamos a ponerlo de pie. Jesús fue fiel hasta la cruz. Jesús fue fiel y obediente al Padre hasta la cruz por ti y por mí. Él es fiel. La cruz demuestra su fidelidad, su amor, su gracia para con nosotros. The cross, the faithfulness of Jesus, the obedience to His Father, going all the way to the cross for us. For us. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, en donde nosotros hemos sido infiel, te pedimos que nos perdones. Entendiendo esto, que Señor, tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos de nuestras infidelidades para que seamos fieles. Father, we ask that you would forgive us our unfaithfulness, and you would help us and make us faithful, because you have said you are faithful. Because you have said if we confess our sins, you're faithful and you're just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Fiel con nuestro tiempo, fiel con nuestros recursos, fiel en nuestros compromisos, fiel en nuestra devoción. God, faithful in our time, talents, our resources, our relationships, our commitments, faithful. En tu nombre Jesús lo pido, y si hay alguien aquí que no es salvo, te pido por la salvación de esa persona, en tu nombre Jesús lo pido. Father, I ask you if there's anybody here who's not saved.
for their salvation in the name of Yeshua, in the name of Jesus. Amén. Dios los bendiga.